El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido de lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dio la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido durante estos días contemplando a través de el testimonio que nos ofrece la palabra del Señor en el libro del Génesis, la obra que Dios creó hasta culminar con la creación del hombre y la mujer en toda su constitución integral. Hombre y mujer los creó, macho y hembra los creó, con una armonía tal entre ellos que la serenidad, la alegría, la paz entre sus relaciones interpersonales como hombre y mujer se daban dentro del camino de la justicia, de la santidad, de la realización plena, complementaria, como hombre y como mujer, sin ninguna amenaza, sin ningún prejuicio, sin ninguna prevención, sin ningún acto violento, sin ningún trauma, sin ninguna tensión entre los dos. Era verdaderamente la paz, esa armonía que había en toda la creación, incluyendo la armonía entre los hombres, esa armonía y esa paz que tanto busca y que tanto anhela el corazón humano, y que con tanto esfuerzo, muchos de ellos laudables, ha venido buscando la humanidad y entre la humanidad la misma Iglesia. Esa unidad que anhela lo más profundo de nuestro corazón, que queremos, porque todos queremos amarnos, queremos vivir juntos, y es un deseo que está innato en la persona humana. El deseo de la unidad no es un deseo que ha surgido en algunos, ¿sí? O en la política, o en el Estado, o en algunos grupos cristianos o sociales. El deseo de la unidad, de una vida en una relación armoniosa y en paz justa, es un deseo que está inscrito en el corazón de todo ser humano por el hecho de ser ser humano. ¿Por qué? Porque este deseo nos manifiesta una prueba ontológica de algo que el hombre tuvo y ya no tiene. El ser humano mismo descubre y es testigo de ello, que eso que está anhelando, que eso que desea interiormente, lo desea porque en algún momento lo tuvo, pero ya no lo tiene. Y esa es la realidad precisamente del pecado. En este caso, el pecado de nuestros padres, el pecado original, ¿sí? El hombre quedó con una sed muy grande de alcanzar algo que había tenido y que ya no tiene.
De hecho, los filósofos, quienes racionalmente, sobre todo los filósofos antiguos, Sócrates, Platón y Aristóteles, racionalmente llegaron a este principio, o llegaron, digamos, fueron los que más lejos llegaron racionalmente a este principio, a descubrir que el hombre anhelaba todas estas cosas y que si las anhelaba era porque ya las había tenido en algún momento. Platón, por ejemplo, tiene un mito que es el mito de la caverna, y en ese mito de la caverna trata de explicar toda esta realidad que se suscita dentro del corazón humano con el deseo de felicidad, con el deseo de paz, con el deseo de fraternidad, con el deseo de esa comunión recíproca con el mismo hombre y sin tensión alguna, tanto en nosotros los hombres, pero también en la realidad del hombre y la mujer. Y Platón dice que es necesaria la amnámesis, es decir, volver a ese principio, pero solamente va a intentarlo hacer a través de la razón y le es imposible. Es un deseo que está en el corazón del hombre y un deseo que la revelación cristiana, la fe cristiana, nos dice que fue cortado y que fue interrumpido por el pecado original. Es allí donde comienza la tensión entre la relación del hombre y la mujer, porque ya el hombre y la mujer comienzan a verse como una amenaza a los dos. La tensión entre los seres humanos, porque nuestras relaciones hoy se desarrollan dentro de una tensión, la tensión de la desconfianza, la tensión por la traición, por la deslealtad y todo lo que viene precisamente como consecuencia del pecado. Pero no solamente la tensión entre los hombres, el pecado deja una tensión entre el ser humano y también la misma naturaleza, porque ya la misma ecología, el cosmos, se comienza a sentir amenazado por el hombre, hasta el punto de que el desorden llega a niveles tanto que hoy lo vemos en el ámbito del trato del ser humano con la ecología y con los mismos animales. Y son dos vertientes, una que es el desprecio total de la ecología, como si fuera una amenaza y se está destruyendo, hay que destruirla y buscar otro modo de realización que no está bien. Pero el otro extremo es convertir la ecología en un dios, una especie de panteísmo, ¿sí? Donde todo lo ecológico es Dios y tiende a atribuírsele no solamente ya el valor humano a la misma ecología y a los mismos animales, sino que ya se les está atribuyendo un valor divino. Es triste hoy ver, por ejemplo, el trato que muchas personas le dan a los animales, a los gatos y a los perros. Los destruyeron ese orden natural del trato con la naturaleza, porque eso hace el pecado, y se le comienza a dar el trato de un ser humano a un animal, como si eso beneficiara a los pobres animalitos. A un perro ya no lo dejan ser perro, ¿sí? Lo tratan como un niño, como una niña o como un ser humano. Y eso es un desvío del pecado. Y la gente cree que le está haciendo mucho bien a ese pobre animalito. Lo está sacando de su realidad natural, de su hábitat. Esos pobres animalitos ya no se entienden como animales ni se saben como animales. Porque el desorden del pecado ha destruido absolutamente todo. Ha dañado la relación con el mismo ser humano y ha dañado la relación con toda la naturaleza misma. Precisamente el Señor, cuando después de que caen el hombre y la mujer, ellos se comienzan a esconder. El pecado hace que nosotros nos escondamos de nosotros mismos, hace que nos escondamos de los demás, porque crea un miedo, una vergüenza frente a la verdad. Y siempre le tenemos miedo a la verdad. Por ahí hay un dicho que dice, el pecado es cobarde. Por eso la humanidad hoy no está siendo capaz de afrontar la verdad. No queremos encontrarnos con la verdad. Y por eso la humanidad ha construido una verdad a su manera, para no sentirse confrontada, ¿sí? Para no sentirse buscada, para no sentirse desnudada. La gente le tiene miedo y a la verdad, a la única verdad que es la verdad de Dios. En la iglesia, por ejemplo, los cristianos le estamos teniendo mucho miedo a la verdad.
porque la verdad nos confronta, porque la verdad nos desnuda, porque la verdad llega a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Eso le pasó a Adán y Eva, por eso se escondían de Dios, se escondían de la verdad. No querían que Dios, que era la verdad, los confrontara. ¿Qué has hecho?, le pregunta a Dios. Y el hombre, cuando es confrontado por la verdad, no es capaz, no tiene la capacidad de agachar la cabeza y reconocer lo que ha pasado. Y entonces comienza a buscar culpables. La mujer que me diste por compañera. Y la mujer que me diste por compañera le pregunta al Señor, ¿qué has hecho? Y dice, la serpiente. Y así andamos nosotros. ¿Por qué nos confronta tanto la verdad y nos cuesta tanto la verdad? Porque la verdad requiere de todos nosotros los seres humanos algo muy importante que se da en el verdadero arrepentimiento. Una persona está verdaderamente arrepentida cuando es humilde, cuando es capaz de reconocer. Por eso Santa Teresa decía que la verdad, la humildad era la verdad. Si he fallado, ¿para qué me ando escondiendo más? Si yo pequé, ¿para qué me escondo más? Si yo soy el del error, ¿para qué busco culpables afuera? Es que ni siquiera habría razón de ser de estar señalando al diablo, porque esa señalización del diablo es como una especie de idolatría que le da poder al diablo. Y él se ríe y se burla porque dice, al menos soy importante, al menos soy popular y al menos soy protagonista. Es una pelea que está teniendo la humanidad hoy con la verdad y no es capaz de reconocer que ha fallado, que hemos fallado. El Señor trae una sentencia muy fuerte y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú le hieres el calcañar. Y esa tensión quedó después del pecado original. Pero viene el Señor, como nos lo presenta en el Evangelio, como nos lo presenta el Evangelio de San Marcos, siempre ante un drama, ante un problema, ante una dificultad. Aquí es el drama del hambre, de dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esta gente. Pero este acontecimiento histórico, que es un milagro real, concreto, que el Señor realiza en la multiplicación de los panes, también nos enseña la Iglesia a través de la constitución dogmática Dei Verbum para interpretar la Sagrada Escritura, que este hecho histórico literal que Jesús realiza de la multiplicación de los panes también tiene una connotación espiritual. Y es el Señor diciéndonos que Él tiene con qué alimentar y saciar el hambre de toda la humanidad. ¿Cuál hambre? El hambre de paz, el hambre de alegría, el hambre de unidad, el hambre de amor que quedó en nosotros por causa del pecado. Y Él tiene con qué saciar, es decir, dar de sobra, dar tan suficiente que incluso quede muchas sobras del alimento que Él da. Precisamente en el Evangelio de San Juan, después de que la multitud corre a buscarlo, de haber participado en la multiplicación de los panes, el Señor les dice, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, que este hecho que está realizando es un signo muy grande, material, pero también es un signo espiritual. Ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y dice, trabajen por el alimento que perdura y no por el alimento que perece. Hoy, la humanidad, que sigue sobrepasando los límites que Dios le puso a la creación. En primer lugar, lo decíamos estos días, el límite del conocimiento del bien y del mal, es decir, en donde el hombre se hizo el juez y el árbitro para definir qué está bien y qué está mal. Esa es la esencia del pecado original. Un árbol del cual hoy la humanidad sigue comiendo. Un árbol del cual hoy dentro de la iglesia seguimos comiendo. Por ejemplo, los sacerdotes.
Este relativismo que se nos metió a nosotros los sacerdotes en el campo de lo moral y de lo doctrinal, a los obispos, a la iglesia jerárquica, a la vida consagrada, hoy este relativismo y el comer de este árbol nos hizo a nosotros árbitros y jueces para decir que está bien y que está mal. Muchas veces la gente llega a confesarse, a decirle: Padre, cometí este pecado, falté, le fallé al Señor, y muchos sacerdotes dicen: no, eso no es pecado, eso no está mal, porque ya encontramos nuevos Adanes que sobrepasaron este límite del relativismo y entonces son los que definen qué está bien y qué está mal. Ningún sacerdote, por muy sacerdote, tiene autoridad ni es árbitro para definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno y lo malo ya está definido por el Señor y lo dijo allí en el Edén. De estos árboles pueden comer, pero de este que está en el centro no lo toquen. Eso lo define Dios. Esa es una autoridad que está reservada solamente para Dios. Y está reservada solamente para Dios en la ley natural y en la ley divina, que es la ley moral, la ley positiva, que todos los seres humanos tenemos grabada en nuestro corazón y que cuando nos acercamos con humildad al Señor podemos reconocer con muchísima claridad que hemos fallado. Por la mala formación de la conciencia y este relativismo que ha hecho tanto daño al interno de la iglesia y que es una dictadura, es un credo, y que ha hecho tanto daño en los centros de formación sacerdotal, de la vida consagrada, de los religiosos y las religiosas, esta epidemia y enfermedad se expandió también a los laicos. Y hoy muchos laicos tienen esta deformación de la conciencia, porque son conciencias cauterizadas, deformadas, dañadas, viciadas, oscurecidas. Hoy muchos sacerdotes ya no tenemos la capacidad, porque estamos pervertidos interiormente, de identificar qué es lo malo y qué es lo bueno, y sencillamente porque nos hemos distanciado de Dios. El único que sabe y puede definir qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Y entre más distantes estemos de Dios, más lejos estamos de esta verdad para esclarecer y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Un sacerdote que no ora, un consagrado que no ora, un religioso, una religiosa, un matrimonio, un cristiano que no ora, que no tiene comunión constante con el Señor, con su palabra y con la verdad de la iglesia, Dios mío, ¿cómo tendrá esa conciencia de deformada? ¿Cómo tendrá esa conciencia de oscurecida? Y así va a ser la enseñanza que va a impartir y así van a ser los consejos que van a dar. Un par de esposos que viven en pecado, que no viven en castidad su vida conyugal desde el orden de la castidad, ¿con qué autoridad le van a enseñar a sus hijos? ¿Y qué clase de formación le están dando a sus hijos? Son formaciones pervertidas, viciadas por conciencias laxas y cauterizadas. Lo que pasó en Colombia con las elecciones manifiesta el grado de perversión que hay en la conciencia de los cristianos y de los católicos. Y de todos aquellos que promovieron el mal menor, tienen pervertida la conciencia, la tienen dañada y no tienen autoridad para enseñar, y nosotros no podemos seguir esos errores tan nefastos. Y por eso yo le he suplicado a la gente que se dejó llevar por esas falsas enseñanzas morales que no vienen de la palabra de Dios ni de la iglesia, que vayan y corrijan a esta gente. Todo el que se dejó llevar y aconsejar, mal aconsejado por sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que infundieron errores morales, pues tienen el deber de ir a corregirlos también. Porque es que también está en peligro su vida, su comunión con el Señor. Hoy, esta línea que no se puede sobrepasar, ya el hombre la sobrepasó. Y por eso las catástrofes, y por eso tantas cosas que estamos viendo hoy al interno de la iglesia, tantos dolores, porque hay un castigo, sí, pero no es Dios quien lo está impartiendo, es el hombre mismo por sus malas decisiones quien se está tomando la propia bebida que él preparó. Eso es lo que está pasando. Nosotros estamos bebiendo lo que nosotros mismos estamos preparando. ¿Por qué vemos tantas catástrofes naturales de terremotos? Porque el hombre, por el pecado, afectó esa relación armoniosa con la creación y ha dañado la creación. Y la creación misma le está cobrando al hombre
todo el daño que él le ha hecho. Porque cuando estamos alejados de Dios, atropellamos la ecología, atropellamos al hombre mismo, atropellamos la naturaleza humana, la ley natural y la ley divina. Y cuando eso se atropella, eso nos la cobra. Porque toda acción libre que yo realice tiene consecuencias. Y lo más terrible es que si yo hago una mala elección hoy, esa repercusión no me viene ya mismo. Me viene muchísimo después, a los años. ¿Cuándo vamos a ver las consecuencias de lo que hicieron tantos colombianos católicos de votar por las relaciones homosexuales, por el matrimonio igualitario, el aborto, la legalización de la droga? ¿Cuándo vamos a ver esas consecuencias? Esperen unos añitos más adelante. Todavía no se ha desvelado. Si no reparamos rápidamente y nos arrepentimos, las consecuencias van a ser nefastas para nuestro país. Y por eso es necesario ir a corregir a toda esta gente, porque todavía hay oportunidad, la oportunidad de la enmienda, del arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor humildemente. Y no nos podemos quedar quietos. Y todos los que fallaron votando por esto, por el mal menor, o por este señor Rodolfo Hernández, o por Petro, tienen que reparar. Es necesario reparar, ir a corregir a toda esa gente que impulsó y motivó esto, porque fue la votación por la muerte, ¿sí? Fíjense que hoy el Señor en la lectura que nos trae el libro del Génesis dice que colocó una distancia del hombre, lo expulsó del paraíso y no le permitió que comiera del árbol de la vida. Ya había probado del árbol del bien y del mal. Ahora Dios colocó unos ángeles con una espada y no lo dejó atravesar, comer de ese árbol de la vida. Pero ¿saben qué está haciendo el hombre hoy? Está traspasando esa barrera. Ese es el límite extremo. Porque ¿qué hicimos los colombianos, los católicos cristianos, cuando dieron su voto por estos señores? Dijeron sí al aborto. Y el Señor ya lo había dicho en el paraíso que nadie podía comer de ese árbol, que la vida es de Él, la vida depende de Él, Él es el árbitro de la vida, Él dice quién sigue viviendo y quién no sigue viviendo, a quién deja este mundo y a quién no. Y todos los que votaron por el aborto ya se sobrepasaron ese límite, lo sobrepasaron y comieron de ese árbol, porque al aprobar la ley del aborto, la gente se dio autoridad a sí misma para decir: yo decido quién muere y hasta qué tiempo muere en Colombia. Yo decido que aquí los niños que han sido concebidos en estas 3 causales que se aprobó el aborto en Colombia, yo decido, todos los que dieron ese voto dijeron: yo decido que todos estos niños deben morir. Y eso lo decidió cada colombiano. Y era un árbol del cual no se podía comer. No se podía tocar. Padre, pero yo no sabía eso. Pues claro que debíamos saberlo, porque este señor fue claro en sus propuestas. Este señor Rodolfo Hernández traía ahí, para él seguía vigente el aborto en sus 3 causales. Que para nosotros los católicos y los cristianos es inadmisible y abiertamente tenemos que manifestarlo. Pero esa línea, ese árbol no se podía comer, no se podía tocar. Y hoy muchos colombianos lo tocaron y lo comieron. Y eso trae consecuencias terribles, muy terribles. Es que la vida es de Dios. ¿Cómo es posible? Yo veo las incoherencias de la gente. Miren, yo veía multitudes saliendo a las calles a protestar en favor de la vida. ¿Cómo son de incoherentes? Y los vi promoviendo la votación por este señor Rodolfo Hernández. Yo dije, yo a esa gente no le creo. Nunca les voy a creer hasta que no vea que reparen públicamente. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo son de incoherentes de promover marchas, de promover protestas en favor de la vida? Y van y promueven el voto libre democrático por un hombre que está promoviendo el aborto. Eso es incoherente, eso es inadmisible, eso no tiene lógica racional. ¿Cómo va a decir, yo no estoy de acuerdo con la ley del aborto en sus 3 causales,
Y va y está un señor que dice: yo les propongo que sigamos con el aborto en sus 3 causales, y allá fueron y pusieron la X en el tarjetón. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Que Dios puede impulsar, y gracias a Dios, porque el Señor es coherente, no escuchó sus oraciones, sus plegarias, sus vigilias, porque hicieron ayunos, hasta sacerdotes promovieron ayunos y vigilias para que ganara este señor. ¿Qué iba a escuchar Dios esa oración? ¿Cómo la iba a escuchar? Si estaba asesinando a sus hijos, si era una ley para matar a sus hijos, si el hombre ya se tomó la autoridad, pero esta gente no quiere creer y se cerraron, porque el nivel de soberbia en el que están es muy alto y la cauterización de sus conciencias debe ser muy alto, que el diablo no les deja ver esto, no les deja ver este error, pero sobrepasaron una línea que no se podía sobrepasar, y es de la sentencia de la palabra del Señor. Dice: no vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Pues ya el hombre está comiendo. ¿Por qué? Porque ya se dio la autonomía para decidir quién vive y quién no viva. El desafío a Dios es muy alto hoy. Dios, ¿por qué es tan bueno? Porque definitivamente, decía el Papa Benedicto XVI, que la paciencia de Dios nos impacienta. Solo alguien que ame tanto y que tenga tanta misericordia es capaz de soportar tanto. Que el hombre, la criatura, lo esté desafiando a él. Que nosotros, hombres y mujeres de iglesia, lo estemos desafiando a él. Porque a eso hemos llegado. Y la gente dice: padre, no sea tan exagerado, las cosas no son así, no le es la palabra de Dios. Es la palabra. Yo a alguien le decía: búscame en la Biblia, búscame un momento, una enseñanza, un acto de Jesús donde él haya optado por el mal menor. Búscame en toda la Sagrada Escritura donde Jesús haya optado por el mal menor. No lo vamos a encontrar nunca. Nunca, porque el Señor fue bueno y siempre hizo el bien y siempre rechazó el mal. Miren las tentaciones. Jesús tenía hambre, 40 días sin comer, que no era lícito, era apenas lícito en el orden humano, pues que convirtiera las piedras en pan y comiera de ellas. Y comiera pan. Tenía 40 días sin comer, era la salud. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa no es la voluntad de Dios. Jesús nunca optó por el mal, ni siquiera menor, y no optó ni siquiera por un bien que no estuviera dentro del plan de la voluntad de su Padre. Cuando la Virgen le pide el milagro en Caná, le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía Jesús no había realizado ningún signo. ¿Por qué? ¿Qué está esperando Jesús? Que sea el Padre del cielo quien le diga. Pero aquí vino la Virgen. Y la Virgen se queda en silencio y le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Es que el Padre del cielo, respetando el orden natural que Él ya había establecido, porque había establecido que había una mamá y que la mamá tiene como un sexto sentido y lo capta más rápido que el hijo, y Jesús asumió la naturaleza humana en todas sus realidades, pues que era lo normal en el plano humano, que la mamá lo intuyera primero. Era una mujer de Dios, intuyó primero que Dios quería ese milagro, y va y le dice al hijo, y el hijo espera y lo confirma con el Padre, y se da cuenta Jesús que verdaderamente es la voluntad del Padre, y convierte esas tinajas de agua en vino. Pero siempre la voluntad del Hijo está ordenada a la voluntad del Padre. Y como la voluntad de la Virgen está ordenada a la voluntad del Padre, el Hijo siempre obra según la Madre. La Virgen, esa mujer extraordinaria, esa mamá que nosotros tenemos y que nos está cuidando con tanta maternidad, tanto amor, hoy ella es la que nos garantiza
verdaderamente estar en la verdad, porque ella siempre vivió en la verdad, vive en la verdad. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos salve. Estamos en un peligro muy grande. Y hoy precisamente el Salmo nos lo trataba de mostrar. Tú has sido, Señor, nuestro refugio, de generación en generación. Solo Dios es nuestro refugio. Miren, la gente, no se fíen de políticos, así tengan la etiqueta de ser católicos, tengan medalla, rosario, no se fíen. No nos fiemos de las apariencias, no nos fiemos de lenguajes bonitos, románticos. Ahorita vienen las elecciones para alcaldes y gobernadores. No nos fiemos, no nos dejemos meter la mano en la boca otra vez. Ya lo hicieron. Que porque lleven rosarios, medallas, camisetas. No, eso no me dice. Hay que reflexionar en el desenlace de la vida de las personas. Para eso hay que tomarse tiempo. Y si ya nos llevaron al error una vez, si no se corrigen públicamente y no se retractan públicamente, nos van a llevar al error otra vez. No se fíen, porque todo lo que brilla no es oro. No todo lo que tiene apariencia de católico, cristiano, fervoroso, ni en sacerdote, ni en religioso, ni en religioso. Padre, usted nos está quitando la esperanza. No, quiero devolverles la esperanza, la verdadera esperanza, que es Cristo, es el Señor. Él es nuestro refugio. Y eso es lo que quiere Dios. No que nos quedemos con los hombres, sino que vayamos a Él. Pero la gente tiene miedo. Nosotros los sacerdotes somos instrumentos. El sacerdote es Cristo. Nosotros somos un instrumento, un vehículo donde Cristo se transporta, ¿sí? Pero es Cristo en quien nosotros tenemos que centrar nuestro corazón. Y la gente se está fiando de muchos instrumentos hoy. No deberían, porque la tarea de los instrumentos es llevar a la gente al Señor inmediatamente, a Jesús Eucaristía, a la palabra del Señor, a la iglesia y a la Virgen. Pero hoy hay mucha gente en la iglesia endiosados, les gusta la popularidad, les encanta, y entre más se muestre, más se creen dioses. Y son felices recibiendo la alabanza y la adoración de los hombres. La alabanza y la adoración que solamente le pertenece al Señor y a nadie más. Por eso con el salmista digamos hoy: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, porque antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, tú eres Dios. Miren, todos vamos a morir, todos somos imperfectos, yo el primero. Yo a la gente le digo: no se fíen de mí, fíjense del Señor. Yo a nadie jamás, en mi conciencia lo tengo interiormente y públicamente, nunca le he dicho a la gente: ustedes tienen que hacer lo que el Padre Omar diga o haga. Jamás. Vayan al Señor, vayan a su palabra, vayan a la iglesia, vayan al catecismo. Pero hoy hay mucho fanfarrón que le gusta mostrarse a sí mismo y hacer dependiente a la gente de ellos mismos y no llevar a la gente al Señor. La esperanza verdadera, la esperanza cristiana, es la que nos hace dependientes del Señor, porque solamente Él tiene la potestad y la capacidad de reducir el hombre a polvo y de hacerlo resurgir nuevamente. Nadie más. Los colombianos deberíamos caer en la cuenta que ningún político, ninguno nos va a dar la salvación. Olvídese. Y si lo están creyendo así, están muy engañados. Muy engañados. No es la política la que nos va a salvar, es el Señor. Y la política, bien utilizada, es un instrumento del cual se puede valer Dios, pero no es un absoluto. Y lamentablemente con esta corrupción que hay ahí la vemos, porque qué desilusión. Qué desilusión con esto, hasta aquellos que se dicen católicos y cristianos. Qué desilusión tan grande. Qué desilusión. Que de verdaderos católicos y amantes de la Virgen y del Señor no tienen nada. Son fanfarrones y hablan cosas, sí. Dicen, pero que lo demuestren con su vida, de rodillas ante el Señor, de rodillas ante la Virgen.
Por eso nos tenemos que poner cuidado porque vienen elecciones y esta gente va a seguir proponiendo. Y si no abrimos los ojos, la conciencia, ¿sí?, y los oídos, ayer el Señor nos quería abrir los oídos, ¿sí? Hoy nos dijo que Él tenía la capacidad de saciar el hambre de todos. Si no le creemos al Señor, nos van a meter la mano en la boca otra vez y nos van a llevar al error. Y todos los católicos tienen el deber de alertar a los demás. Alértenlos, háganles ver estas cosas. Los que ya se están dando cuenta que cometieron un error, al confesionario llega la gente a confesarse: Padre, yo voté por este señor. ¿Cómo vas a reparar? Ve a quien te llevó a hacer eso, ve y dile que está en un error. Porque votaste por el aborto, votaste por el matrimonio igualitario, votaste por la legalización de la droga. Los jóvenes están siendo asesinados por la droga hoy. Y nosotros votamos por, muchos votaron por eso. Muchos votaron por eso. Padre, es que no había otra opción. ¿Cómo que no? Había otra opción democrática que era el voto en blanco. Hasta la abstención. Cuando uno no tiene más salidas, la abstención es una salida virtuosa, moral y de amor por la patria. Porque la democracia no solamente se manifiesta cuantitativamente, sino cualitativamente. Y yo puedo manifestar mis desacuerdos a orientaciones corruptas y perversas. Por eso estamos como estamos, porque hemos elegido eso. Y es mentira, mentira. Es una mentira que el voto en blanco no era una opción democrática. Una mentira que infundieron, que no es real. Vayan a la Registraduría Nacional de la Nación, que es el ente para nosotros informativo y constitucional, para que vea lo que nos dice del voto en blanco. Lo demás fue mentira, así lo hayan dicho sacerdotes. No era verdad, fueron deshonestos, injustos y engañaron a la gente. Yo no sé si consciente o inconscientemente, yo no voy a juzgar eso porque a mí no me corresponde. Yo hago un juicio sobre lo que apareció, los actos externos, y no estuvo bien. ¿Quién hizo eso? Gente que se la cree de muy política, politólogos, y no saben nada de política. Se la creen que saben mucho de democracia y no saben nada de democracia, porque no vamos según los principios de la Iglesia. Y hoy el Señor lo advierte, quiso apartar al hombre del árbol de la vida, pero aquí en Colombia y en el mundo, muchos ya alargamos la mano, la alargamos demasiado. Aquí la alargaron con un bolígrafo para decir sí al aborto, sí a que los jóvenes mueran por la droga, sí a que se destruya la pureza en las personas. Y el Señor no quería que alargáramos esa mano, pero la hemos alargado. Pidámosle al Señor la gracia del arrepentimiento, porque todavía la bondad, el amor, la misericordia del Señor, Dios que es tan paciente, nos está ofreciendo su corazón, el corazón de su Hijo, para retornar a Él, para volver a Él y para volver a levantarnos, ¿sí? Por eso dice el salmista: enséñanos, Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. ¿Qué nos cuesta decirle al Señor que hemos fallado? ¿Y qué nos cuesta corregirnos ante los demás y retractarnos? Porque hay que reparar. El que indujo a la gente a esto tiene que ir a reparar, y a quienes indujo a esto decirles: vea, yo me equivoqué y te hice equivocar a ti, perdóname. Hay que reparar. Y a quien nos haya inducido hay que ir a decírselo, con amor, con caridad, pero con franqueza también, sea quien sea. Hay que decírselo, porque nunca ha sido el camino de la Iglesia, de la moral cristiana, ni de la palabra de Dios. Y Dios no quería que alargáramos esa mano, pero la alargamos. Que el Señor tan bueno tenga misericordia de nosotros, que la Virgen, que hoy nos llama a la conversión, con todo su amor tierno nos acoja y nos permita empezar un camino de verdadera conversión y de santidad hacia el cielo, y así podamos atraer a otros también
al corazón de la misericordia del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.